Hola, soy Jorge Toruño y en este podcast construimos conversaciones con personas que tienen buenas prácticas y un enfoque distinto tanto en los negocios como en su vida. Ellos han sobresalido y aportado al desarrollo de su país o del mundo de formas que merecen ser relatadas para inspirar y para que más gente quiera hacer algo similar. Así que construyamos. ¿Qué tal? Bienvenidos al episodio 16 de Constructivos. Si se han dado cuenta, todos nuestros invitados hablan sobre sus experiencias, sobre sus vivencias. Aquí no tenemos a ningún invitado que viene a predecir el futuro o a asumir o a pretender saber. Todos cuentan desde lo que han vivido. Y hoy en esa línea tenemos a alguien que nos va a mostrar desde otro ángulo cómo han sido sus vivencias, desde el ángulo de la gratitud. Alguien que la vive en todas las facetas de su vida. Él es Luis Pedro Lupo Recinos. El Lupo es director general del corporativo de CMI. Es deportista, padre de familia, esposo, escritor del libro El legado de Tiago, que desde ya se lo recomiendo. Y sobre todo, eso tal vez él no lo tome en cuenta, pero es inspirador de impacto positivo. Así que estamos honrados y contentos de que Lupo nos esté acompañando hoy. Bienvenido a Constructivos, Lupo. Muchísimas gracias, Jorge. Honrado por esta invitación y poder conversar y compartir. Y muy impresionado de todo lo que este podcast está contribuyendo a ese positivismo e impulso no solo de la empresarialidad, del emprendimiento, sino también de ser mejores seres humanos. Así que honrado de estar por aquí. Muchas gracias a vos. Como decía en la introducción, ¿verdad? Es un librazo profundo, que realmente, pues ahorita lo comentamos desde un punto de vista mucho más sencillo, pero escribirlo debe haber sido durísimo. Y aunque pones ahí a quién va enfocado, después de leerlo, yo vi que si uno tiene mente abierta, realmente se inspira para entender que todos los días hay algo por qué agradecer. Y el libro para mí, si uno tiene esa mente abierta, va dirigido a todo el mundo, ¿verdad? Pero cuando contás algo tan profundo, tan personal, tan familiar como lo que viviste, supongo que de ser una persona privada pasaste a ser alguien público. ¿Cómo fue esa transición? Y la pregunta va porque esa es la forma de inspirar, como yo lo veo. Pero inspirar tiene su costo. ¿Cómo fue esa transición y cómo se ha sentido eso durante tu vida? Sí, bueno, este fue un año que nos transformó, no solo a mí, sino también mi relación con mi esposa, Stephanie. Pero todo arranca con una resolución de Año Nuevo, una resolución que yo hice. No era la primera vez que hacía una resolución de Año Nuevo, y en este caso pues fue comenzar a llevar un diario de agradecimientos todos los días por un año. Obviamente yo me puse esa resolución sin saber los momentos duros que iban a suceder algunos días después. Pero arranco en ese camino de gratitud. Luego suceden una serie de temas en nuestra familia de reto, de dolor, que me permiten comenzar a entender la gratitud desde otro ángulo. La gratitud de no necesariamente agradecer solo por aquello evidentemente positivo, sino también encontrar oportunidad de agradecimiento o de aprendizaje o de crecimiento en los desafíos de la vida, incluyendo el dolor. Y es así como yo vivo todo este año apalancado de este proyecto de gratitud en los momentos posiblemente más duros y tensos de mi vida y mi matrimonio, pero a la vez que me permite crecer muchísimo. Y cuando este año ya había terminado, yo comparto con unos amigos qué era lo que yo había vivido y qué era lo que estaba sintiendo, que sentí en esa dicotomía o esa sensación agridulce de en un año duro y triste, que fue la pérdida de mi hijo recién nacido y otros desafíos que vinieron más adelante. ¿Cómo es eso que siento que fue un año de mucho crecimiento? Y cuando comparto mis reflexiones con un grupo de amigos fue donde alguien me dice, mira, esto tienes que compartirlo, no has pensado escribir un libro. Y es ahí donde empieza esa aventura. Yo comencé a escribir el libro más como un mecanismo quizá de desahogo. Lo escribí sin contarle a mi esposa, y a ella le di una copia de una versión no editada hasta casi 8 meses después, y ahí fue donde juntos tomamos la decisión más adelante de poderlo compartir. En el libro hablas de valores clave, que después de reflexionar 12 meses aterrizaste en gratitud, en espiritualidad y en propósito.
¿Cómo llegaste a ellos vos? O sea, porque son tres bien específicos y yo he leído mucho y hay valores por todos lados, pero me impresionó que después de la temática que tiene el libro, ¿verdad? Aterrizaras en ellos. ¿Por qué? Sí, bueno, primero es cuando uno vive los momentos más duros y desafiantes, es donde uno verdaderamente pone los valores a prueba. Y no solo es ponerlos a prueba, sino es donde uno termina de entender de qué está hecho uno, de qué está hecho el carácter de uno y cómo eso puede ser un impulsor para todo lo que hacemos. Entonces, la gratitud evidentemente fue un valor que se musculó en ese año porque fue la base de nuestra unión, de nuestra fortaleza, de mi crecimiento en ese caso. Pero además sucedieron muchas cosas ese año que me hicieron hacerme la pregunta, bueno, ¿yo para qué estoy en este mundo? ¿Para qué existo? ¿Cuál es mi rol en mi familia? ¿Cuál es mi rol con mis amigos? ¿Cuál es mi rol en la empresa? Más allá del descriptor de puesto o más allá del giro de negocio de la empresa, sino ¿cómo le sumo yo un granito de arena a la felicidad de todas las personas que me rodean? Y ahí es donde entra el tema del valor del propósito, que parte de la gratitud. Y asimismo, el vivir una vida de gratitud me ayudó a entender un poquito más qué quiere decir la espiritualidad. Y ahí no me refiero a espiritualidad desde un punto de vista religioso, sino es espiritualidad de estar verdaderamente en contacto con uno mismo. Porque cuando uno está en contacto con uno mismo, con tus sentimientos, con lo que sucede a tu alrededor, es donde te abrís más al mundo. Eso es lo que te hace más sensible y lo que te hace más humano. Y eso solo te lleva a ser más feliz. Entonces es así como llega gratitud, espiritualidad y propósito. Eso que acabas de decir me lleva a lo siguiente. Mencionas en el libro también, y eso me llamó la atención la coincidencia de que cuando vas a una tienda de libros dice, en la sección dice autoayuda, ¿verdad? Y yo siempre decía, ¿por qué dice autoayuda y por qué no dice crecimiento, autocrecimiento? Y vos lo mencionas traduciéndolo al español como crecimiento personal, ¿verdad? ¿Por qué no se llama así? Y digo que si uno se da la oportunidad puede encontrar ahí un montón de lectura y de información para de verdad crecer mejor. Pero al mismo tiempo hay gente que yo no sé si nació o no cree que nació para eso, para pelear con el mundo todos los días. Hay gente que de verdad se levanta y se da riata con el mundo. Que después de esa experiencia tan dura que has vivido y de el ejemplo que has puesto de tener esos tres valores para ser feliz, ¿qué consejo le darías a esa gente que cree que de verdad que no hay otra solución más que pelear con el mundo y que todo el mundo, y que creen que el mundo está en contra de ellos siempre? Sí, mira, es una excelente pregunta y tal vez doy muy brevemente el contexto, aunque haya algo comenté antes. Este proyecto, por decirlo así, de 365 días de gratitud, fue en un año en el que nosotros perdimos a nuestro hijo recién nacido y además ese mismo año nuestro siguiente hijo nace extremadamente prematuro, nació de 26 semanas y estuvo 3 meses en una unidad de cuidados intensivos. Entonces estamos hablando y volviendo al proyecto yo comienzo a llevar o continúo llevando un diario de agradecimientos. Luego viene este evento de la pérdida de nuestro bebé que nos lleva a un periodo de luto y de dolor muy, muy fuerte y muy intenso. Cuando poco a poco vamos saliendo adelante en este camino de duelo, de dolor, quedamos esperando nuevamente, lo cual pues, nos puso muy, muy contentos, aunque fue de forma muchísimo antes de lo que pensamos. Y luego vivimos toda esta tensión del nacimiento de un hijo extremadamente prematuro que luchó por su vida por 3 meses. Y entonces todo esto nos lleva a la reflexión de cómo esos momentos de dolor y difíciles y de tensión nos hacen reevaluar nuestra vida, nos hacen cambiar y transforman la forma en que nosotros vemos los desafíos, porque hay una realidad y es que todo ser humano, especialmente cuando entras en una etapa de adolescencia avanzada, cualquier ser humano que es mayor de 18 o 20 años, tarde o temprano va a tener alguna pérdida de un familiar, de un amigo, seguro, alguna frustración, la pérdida del trabajo, un proyecto que se cayó. Y vamos a pasar por duelo, por dolor y por retos. Y la realidad es que de eso se trata el ser humano. Si no pasáramos por emociones negativas, seríamos robots. Sí. Entonces, no se trata de qué es lo que te sucede, sino cómo reaccionas a todo lo que te sucede. Y cuando haces ese switch, es donde verdaderamente descubres la felicidad.
Porque la felicidad no se trata de no tener momentos duros ni tristes, sino cómo reaccionas a todo lo que te sucede. Clarísimo, clarísimo. Y voy a cambiar un poquito el tema. Me contó un amigo tuyo de la empresa, que es buen amigo mío también, que vos practicás a diario el liderazgo de servicio, que sos un ejemplo de líder de servicio. ¿Cómo lo vivís esto, verdad? Porque por eso mismo que acabas de decir, de que no estamos exentos de momentos duros, ¿verdad? A veces, y lo que dijiste antes también, y eso, pues aquí es lo que promovemos, que los valores no se negocian, ¿verdad? Pero con esos momentos duros y esas, voy a decir tentaciones, ¿verdad? Para negociar los valores que se tiene, el liderazgo de servicio se podría poner en juego, ¿verdad? ¿Cómo haces para vivirlo a diario en tu área laboral? Sí, yo creo que viene, bueno, primero, qué gusto me da escuchar esos comentarios, pero tal vez primero yo me regreso un par de pasos antes de un estilo de liderazgo. Y es cierto, todos podemos tener estilos de liderazgo diferentes, no hay uno que sea, si bien hay cierta tendencia que unos estilos de liderazgo son mejores que otros, pues algunos aplicamos nuestra forma más auténtica por un lado y otros por otro lado. Sí. Y yo creo que todo regresa a precisamente eso. ¿Qué es lo que está en nuestro core? ¿Cuáles son nuestros valores? Y cómo nosotros entendemos y definimos lo que es nuestro liderazgo personal. A veces cuando hablamos de liderazgo, y de hecho si vos pones liderazgo en Google o leadership, te van a salir fotos y definiciones de temas empresariales. Pero todo arranca con tu liderazgo personal. Todos somos líderes en cualquier contexto que estemos. Por supuesto en la empresa, puede ser en la iglesia, en el equipo de fútbol, pero también en casa. Y nuestro estilo de liderazgo viene influenciado también por cuáles son nuestros valores. Y si tenemos claros nuestros valores, eso nos ayuda a tener una articulación un poco más clara de nuestro propósito personal. Y en mi caso, a mí me gusta definir, entre comillas, mi propósito personal como inspirar a quienes me rodean y contagiar felicidad. Entonces, si yo tengo ese propósito bien profundo o inmerso en mi ADN, todo lo que yo haga, no solo en casa con mis hijos, sino también en el trabajo, me va a ayudar a desempeñarme de una forma más auténtica. Y es cierto, a veces teniendo este estilo, pues de repente hay algunas cosas donde no vas a ser el líder más efectivo, pero así es la vida. Somos buenos en unos contextos y en otros pues no tantos. Vos, ¿y te ha costado transmitir ese liderazgo de servicio, esa gratitud que tenés tan interna a tus pares o subalternos o jefes, o has tenido buena recepción, ¿verdad? Y te lo pregunto porque muchas veces la gente se aferra al status quo, la gente le da miedo a hacer cosas distintas, ¿verdad? Esto demuestra que se puede vencer el miedo y que se vence y se inspira al mismo tiempo. Pero en la empresa te ha costado que la gente pues entienda esto. Sí, pues mira, realmente no ha sido difícil, pero pues, yo tengo la ventaja que trabajamos en una empresa en CMI, es una gran corporación que es muy humana, es una empresa familiar, y esa calidez de empresa familiar se vive en todo lo que hacemos. Entonces el uno poder ser muy auténtico, muy cercano a la gente, se da muy en ese contexto de cultura organizacional y de nuestros valores. Entonces es más fácil que uno se pueda mostrar como un liderazgo auténtico, como un liderazgo inspirador, como un liderazgo que tiene a la gente en el corazón. En CMI decimos que nuestro corazón está en la gente. Entonces eso facilita esa cancha de juego. Quizá una parte que sí es un poco más difícil, pero esto es por el líder y la persona y no la empresa, es mostrar esa vulnerabilidad. Típicamente, y esto es un estereotipo que todos tenemos cuando hablamos de un líder, pensamos en alguien bien determinante, sin temores, muy firme, pero a veces no nos gusta decir o admitir que el líder también pasa por penas personales. El líder pasa por momentos de tensión o momentos incómodos en la empresa. El líder tiene pérdidas, tiene retos en casa y debemos darnos el derecho a mostrarnos vulnerables, no solo en casa, sino también en la empresa. Y eso quizá fue algo que en algún momento a mí me costó un poco, mostrar esa vulnerabilidad, esa sensibilidad ante la gratitud,
el poder decir abiertamente, yo paso por momentos malos, he pasado por momentos malos que me han hecho llorar, que me han hecho pasar por retos en mi matrimonio, pero nuevamente esos retos son los que nos hacen ser verdaderamente humanos. Y cuando nosotros nos permitimos ser vulnerables, mostramos más nuestro lado humano y eso pues nos abre las puertas para fomentar y profundizar más en nuestras conexiones humanas más potentes. Y ahí está el corazón o el ADN del liderazgo auténtico, en la conexión humana. De acuerdo, de acuerdísimo realmente, si es que existe esa palabra. El escritor Net Positive habla de la vulnerabilidad en las empresas, ¿verdad? Y como decís vos, uno cuando emprende o hace algo distinto, digamos, hablamos de la empresa, pues se vuelve vulnerable porque ser vulnerable a críticas, ser vulnerable a dudas, al mismo cuestionamiento interno, ¿verdad? Y como él habla, esa vulnerabilidad, pero que lleva detrás una creencia firme, un propósito claro y unos cimientos sólidos que te hagan seguir porque hay que seguir, van a demostrar que el resultado es el que se quería lograr. Y cuando lo enfocas ahí a ser más humano, a que a la gente entienda que el jefe es humano, primero, que tus pares son humanos, pues es donde yo creo que logras una cultura, como le llamamos aquí en ITSA, una cultura familiar, ¿verdad? Al final del día, que es lo que ustedes también hacen allá. En el libro mencionas los hábitos. Yo lo leí el año pasado a James Clear con Atomic Habits, y a mí me encanta porque él dice que el costo de los buenos hábitos es en el presente y el costo de los malos hábitos es en el futuro, ¿verdad? Eso quiere decir que un buen hábito te va a costar más ahorita porque obviamente tienes que tener más disciplina, etcétera, y un mal hábito te va a cobrar en el futuro. Vos hablas de esa disciplina, de tener hábitos, ¿verdad? ¿Cómo la has logrado incorporar dentro de tu filosofía y tu vivencia de gratitud? ¿Y cuáles crees que son tus mejores hábitos? Sí, excelente pregunta, pero tal vez primero comentarte si bien no perfecto, pero yo me considero una persona muy, muy disciplinada. Como comenté antes, el haber comenzado con este proyecto de gratitud no era la primera resolución de año nuevo que me ponía. Yo ya me había puesto otras resoluciones antes, me he puesto otras en años posteriores, pero toda la reflexión del hábito viene cuando yo me doy cuenta que después de documentar mi diario de agradecimiento por bastantes días, ya se había convertido en un hábito. Y es decir, yo ya sentía raro si no estaba documentando el hábito o ya no era algo que me daba pereza hacerlo porque ya llevaba viada. Es cierto, en algunos momentos, un día cargado, me acosté tarde, regresé tarde a casa, se me olvidaba y luego me pongo al día. Los hábitos el practicar los hábitos no tiene que ser perfecto, así es cuando hacemos deporte. Pero me empecé a hacer la pregunta, ok, ¿estoy adquiriendo verdaderamente un hábito de gratitud o el hábito es llevar un diario? Y me di cuenta que realmente lo que estaba sucediendo es los dos, porque no se trata acerca de llevar un diario. El llevar un diario fue un canal, el llevar un diario fue el ritual que yo encontré, porque realmente no se trata acerca de un diario de gratitud, sino se trata acerca del ritual que nos está permitiendo muscular un hábito. Entonces arranco con el hábito de la gratitud, pero luego regreso, y eso lo abro en el libro también, en algún momento, yo viviendo estos momentos de tensión, yo me acerqué mucho a mis hijos, a mis dos hijos mayores, y me empecé a hacer la pregunta si yo realmente soy o estaba siendo un buen papá. Y luego de hacerme esa pregunta por un montón de tiempo y todo lo que habíamos vivido, el abrir los ojos a vivir más el momento con mis hijos, me puse a pensar cuál es el rol que mis hábitos están teniendo en la educación de mis hijos. Y ahí es donde yo me di cuenta de, bueno, ellos realmente, si ellos me ven leyendo todos los días, pues automáticamente ellos están viendo que ese es un hábito en papá. Algo de esto va a quedar en el ADN, digamos, en la memoria inconsciente de ellos. Si ellos ven que papá practica la gratitud, es agradecido, si papá es resiliente, no perfecto, que se da chance a llorar, vivir sus emociones negativas, etcétera, pero tiene un hábito de tender a ver lo positivo en toda situación, algo de eso van a chupar ellos y van a tenerlo en su sistema. Entonces, fue ahí como del proyecto de gratitud,
paré hablando de los hábitos y su importancia. Y asimismo, y respondiendo a tu otra pregunta, para mí otros hábitos que son clave, ya mencioné uno de ellos, es la lectura. A mí me encanta leer. Yo leo todas las mañanas antes de hacer ejercicio. Asimismo, me encanta hacer ejercicio. He unido esos dos rituales, que de hecho esa práctica la adquirí también del libro de James Clear, de Atomic Habits. Y me ha funcionado muy bien el aparear el hábito de la lectura con el hábito del ejercicio. Entonces, ¿qué me pasa? En las mañanitas leo pocos, serán 10 o 12 minutos, luego hago ejercicio, pero ese hábito ya me desimpulso. Entonces ahora en las noches, en vez de solo ver Netflix antes de acostarme, me encanta ver Netflix, me encanta ver series, no lo niego, pero un montón de veces sustituyo eso con un poco de lectura. Y hay noches que leo 10 minutos, hay noches que leo 2 horas antes de dormirme. Entonces, hábitos, la gratitud, la lectura y el ejercicio. Gracias por contarnos eso también. Y en la línea de la lectura, en tu blog, luispedrorecinos.com, decís que hay 3 consejos para leer más libros. Yo ya no pude entrar a leerlo, así que te lo pregunto aquí, ¿cuáles son esos consejos? Sí, bueno, primero es buscar los temas que te apasionan. Obviamente siempre es bueno diversificar la lectura, pero si uno lo que quiere es tomar el hábito de la lectura, primero hay que encontrar ese ritual que haga que nuestro piloto automático quiera leer más. Entonces, si uno empieza a leer con algo muy técnico, un poco distante a las pasiones de uno, tal vez no es la mejor forma de empezar. No estoy diciendo que no va a funcionar. Entonces, por ejemplo, en algún momento pues, yo estaba empatizado con los libros de estrategia, de liderazgo, en su momento pues, que leía a Welch o a Collins, y eso fue lo que me empezó a generar un poco esa inquietud para conocer a leer un poco más. Perdí el hábito de la lectura en algún momento, y después, habrá sido tal vez 3 o 4 años después, me topé con una charla de este profesor de Harvard, o ex profesor de Harvard, que se llama Tal Ben-Shahar, y conecté mucho con su mensaje de felicidad. De hecho, él en su momento tuvo una de las clases más grandes y más populares de Harvard, y me di cuenta que el tema de, voy a decir crecimiento personal, no autoayuda, me empezó a apasionar, y conforme esa pasión me empezó a crecer, fue una bolita de nieve. Y leyendo un libro me llevó a otro, y así fue como que generé el hábito de la lectura. Entonces el primero es buscar lo que te apasiona. Lo segundo es encontrar un ritual. Y un ritual es hacer algo de forma consistente todos los días, idealmente en el mismo momento y con condiciones similares. Entonces, ¿cuál es el ritual de la lectura que te va a funcionar más a vos? Es leer antes de hacer ejercicio, es leer mientras estás desayunando, leer antes de acostarte. Y de ahí, un tercer consejo es poder compartir o encontrar también ese accountability buddy, como decimos. Si uno está leyendo un libro al mismo tiempo que otra persona y uno tiene cómo rebotar esas ideas, pues uno también va a tener ese compromiso de no querer quedarse atrás. Entonces, hay más consejos, pero esos serían 3 de los que puedo rescatar. El tercero nunca lo había escuchado. A mí me encanta leer también, y por eso hacía la pregunta, porque creo que siempre se puede mejorar en ese sentido. Lupo, vamos a ir terminando ya, y tenía una pregunta, y te la hago porque, de nuevo, después de leer el libro y después de tu experiencia pasando estos momentos tan difíciles, si alguien de nuestra audiencia, que seguro está pasando por momentos mega difíciles, ¿qué consejo le darías? Tal vez lo primero es recordar que el pasar por esos momentos difíciles o de emociones no favorables o negativas, nuevamente, es lo que nos hace humanos. Estos momentos pasarán eventualmente, ese duelo o ese dolor o esos retos, todos los seres humanos lo procesamos de una forma diferente. Algunos necesitamos un poco más de tiempo, otros más, pero si uno tiene fe, tiene esperanza y uno hace el esfuerzo para verdaderamente encontrar, aunque sea un pequeño rayo de luz positivo en ese reto que uno está viviendo, es una forma para comenzar a salir. Y por ejemplo, yo empatizo mucho con las personas que están pasando por una pérdida. Ese dolor es inmenso. Y bueno, ¿y qué oportunidad o cómo va a dar gracias uno? Pues si uno está viviendo por un momento de duelo y de dolor. Y realmente es cierto, estoy triste que esta persona ya no está, pero también puedo estar agradecido y sentir gratitud por todo el amor
las enseñanzas y ese sentido y propósito que el ser querido nos dejó. Entonces ahí es encontrar una pequeñita luz de esperanza. O si uno está teniendo un reto en la oficina, en el trabajo, pues uno puede ponerse a pensar, bueno, ¿cómo esto me está haciendo un mejor líder? ¿Cómo esto puede ser una oportunidad para aprender, crecer y muscular esa resiliencia? Y no es fácil. Y no es fácil, pero verdaderamente pues uno se tiene que dar derecho a ser humano y vivir esas emociones. Lo que es importante es tratar de no quedarnos atrapados en esas emociones y encontrar esa luz de gratitud u oportunidad para ver hacia adelante. Gracias, Lupo. Gracias de verdad por compartirnos esto, por abrirte, ¿verdad? Y sobre todo porque, como lo decía al principio, esto viene de unas vivencias que lamentablemente fueron muy duras, pero que te han ayudado también a encontrar tu propósito, ¿verdad? Y además a inspirar más gente. Amigos de Constructivos, creo que el tema de ser agradecidos, como él dice, pero no ser agradecidos, ser conscientes que podemos ser agradecidos, nos puede llevar a ser más felices de forma genuina, y que también todo esto no es solo decir hoy voy a ser feliz y agradecido y mañana ya no, se tiene que convertir en un hábito, en una disciplina, y que a través de una pasión pues vamos a poder lograr encontrar ese propósito también, ¿verdad? Que de nuevo nos puede llevar a ser más felices y más agradecidos. Así que muchas gracias a Lupo de nuevo y nos vemos en el próximo episodio. Hola, soy Jorge Toruño y en este podcast construimos conversaciones con personas que tienen buenas prácticas y un enfoque distinto tanto en los negocios como en su vida. Ellos han sobresalido y aportado al desarrollo de su país o del mundo de formas que merecen ser relatadas para inspirar y para que más gente quiera hacer algo similar. Gracias por escucharnos y sigamos construyendo.